Hola, mi nombre es Montserrat Armendáriz y en esta ocasión les hablaré sobre columna vertebral. Los objetivos de esta clase son: identificar los huesos de la columna vertebral como parte del esqueleto axial. Vamos a describir las curvaturas primarias y secundarias relacionando la adquisición de estas últimas con la edad. Se explicarán los componentes de una vértebra tipo: cuerpo, arco conformado por lámina, pedículo y procesos, y también el canal vertebral. Se diferenciarán los términos de foramen intervertebral, foramen vertebral y conducto vertebral. También se identificarán las características regionales de las vértebras en cada segmento: cervical, torácica, lumbar, sacro y el coxis. Por último, vamos a distinguir las características anatómicas de las vértebras especiales o atípicas. Comencemos. La columna vertebral forma parte del esqueleto axial. La palabra axial viene de la palabra axis, y esta se refiere al hecho de que los huesos están localizados cerca o en el eje central del cuerpo. La columna vertebral es un tallo longitudinal óseo, resistente y flexible, situado en la parte media y posterior del tronco, que se extiende desde la cabeza, la cual sostiene, hasta la pelvis, que la soporta. Entre sus funciones está envolver y proteger la médula espinal, que está contenida en el conducto vertebral, el cual veremos posteriormente. También es la principal estructura de soporte del esqueleto y permite al ser humano desplazarse en posición de pie o bipedestación sin perder el equilibrio. La columna vertebral se compone de elementos óseos superpuestos denominados vértebras, que en este caso se están marcando de color rojo, que van a estar separados por discos vertebrales. El número de vértebras se considera bastante constante, que es de 24 vértebras presacras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, y después son 5 vértebras sacras fusionadas formando un único hueso, el sacro, y el coxis, que van a ser de 3 a 5 vértebras coxígeas fusionadas formando un único hueso, el coxis. Sin embargo, estas cifras están sujetas a frecuentes variaciones. Las variaciones son más frecuentes a medida que se desciende desde las vértebras cervicales hasta el coxis. Si ahora hablamos de sus dimensiones y curvaturas, se dice que la columna vertebral mide por término medio 75 centímetros de longitud. Esto puede variar por la estatura de la persona. Los diámetros antero, posterior y transversal alcanzan sus mayores dimensiones a la altura de la base del sacro. Y disminuyen desde este punto hacia los dos extremos. También se van a presentar unas curvaturas. Estas son curvaturas sagitales. Primero tenemos la curvatura cervical, que es convexa anteriormente. En segundo lugar tenemos la torácica, que es cóncava anteriormente. Después la lumbar, que es convexa nuevamente anteriormente. Por último tenemos la pélvica, también llamada sacrocoxigia. Esta también es cóncava anteriormente. A estas también se les llama, a la torácica y a la sacrocoxigia, cifosis. Y a la cervical y lumbar también se le llama lordosis. Las curvaturas sagitales varían con la edad. La columna vertebral del recién nacido solo presenta claramente una curvatura torácica, que es cóncava anteriormente. Las otras se hallan ausentes o están muy poco desarrolladas. Cuando el niño comienza a sentarse o levantar la cabeza, se forma la curvatura cervical por acción de los músculos que enderezan la cabeza. La
Asimismo, la curvatura lumbar se desarrolla cuando el niño comienza a andar. La formación de esta resulta de la contracción de los músculos erectores de la columna vertebral. Las curvaturas sagitales tienen como resultado el aumento de la resistencia y también el aumento de la elasticidad. Estas curvaturas son importantes en clínica porque se pueden presentar ciertas alteraciones. En este ejemplo, en esta vista lateral vemos una columna vertebral normal, al igual que en esta vista posterior. Pero, ¿qué pasa si una de estas curvaturas se ve acentuada o está mayormente desarrollada? En este caso va a llevar el prefijo hiper. Y hay dos tipos. El primero, que sería una hiperlordosis, y el segundo, que sería una hipercifosis, que coloquialmente es conocida como joroba. También pueden existir alteraciones de las curvaturas laterales de la columna vertebral. En este caso va a recibir el nombre de escoliosis. En el caso de la escoliosis hay de diferentes tipos. En el primer ejemplo vemos una columna vertebral saludable. En el segundo vemos que hay una curvatura lateral en la región lumbar, así que recibe el nombre de escoliosis lumbar. También puede estar en la región torácica, en las dos llamándose escoliosis toracolumbar, o puede ser combinada presentándose en ambas. Ahora es momento de describir la conformación de una vértebra tipo. La mayor parte de las vértebras comprende una parte anterior abultada a la que llamaremos cuerpo vertebral, que tiene la forma de un segmento de cilindro que va a presentar dos caras y una circunferencia. Tiene dos caras horizontales, una es superior y la otra inferior. Ambas presentan una porción central excavada, irregular y bordeada por un rodete periférico, llamada epífisis anular, constituida por tejido compacto. El segmento posterior de la circunferencia es cóncavo en sentido transversal y está deprimido en su parte central. En toda la circunferencia del cuerpo vertebral se observan agujeros vasculares, pero son especialmente grandes y numerosos en la porción central deprimida del segmento posterior. Ahora hablaremos de un arco óseo de concavidad anterior. Este arco óseo está formado a cada lado por los pedículos anteriormente, que son dos columnas óseas, una derecha y otra izquierda, que se extiende de anterior a posterior, desde el cuerpo vertebral hasta los macizos óseos que darán nacimiento a las láminas vertebrales, a las apófisis transversas y a las apófisis articulares. Los pedículos están aplanados transversalmente. Aunque en esta representación no se puede observar, sus bordes superior e inferior van a estar escotados y también van a tener una forma cóncava. Estas escotaduras limitarán junto con los bordes correspondientes de los pedículos situados superior e inferiormente unos orificios denominados agujeros intervertebrales que veremos posteriormente. Se dice que la escotadura inferior del pedículo es mucho más acentuada que la escotadura superior. Ahora podemos hablar de las láminas. Estas se extienden desde los pedículos hasta la apófisis espinosa. Son aplanadas y cuadriláteras, y se orientan siguiendo un plano oblicuo de superior a inferior, de anterior a posterior y de lateral a medial. Muestran una cara posterior, una cara anterior y dos bordes, uno superior y otro inferior. Si vemos su cara anterior, podremos observar que presenta una depresión rugosa, alargada transversalmente y limitada superiormente por una cresta que la mayoría de las veces se encuentra marcada. En esta depresión y en esta cresta se inserta el ligamento amarillo subyacente,
uno de los medios de fijación de la columna vertebral que se estudiará en otro video. Hablando de las apófisis, comenzaremos con las apófisis transversas, que se implantan por su base, una a la derecha y otra a la izquierda en el arco vertebral, posteriormente a los pedículos. Se dirigen lateralmente y terminan en un vértice libre. Tienen dos caras, una anterior y otra posterior. También tienen dos bordes, uno superior y otro inferior, al igual que una base y un vértice. Si hablamos de las apófisis articulares, diremos que son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las apófisis articulares son eminencias verticales implantadas al igual que las apófisis transversas en el arco vertebral, a la altura de la unión de los pedículos y las láminas. Se articulan por medio de estas superficies con las apófisis articulares correspondientes de las dos vértebras vecinas. Por último, encontramos la apófisis espinosa. Nace del ángulo de unión de las láminas y se orienta posteriormente. Está aplanada transversalmente y presenta dos caras laterales, un borde superior delgado y un borde inferior grueso, una base de implantación ancha y un vértice libre. Ahora que ya describimos cada una de las partes que conforman una vértebra tipo, la vamos a estudiar como si fuera un rompecabezas. Anteriormente encontramos el cuerpo vertebral que tiene la forma de un segmento de cilindro. Posteriormente encontramos los pedículos, las láminas y recordemos que en la unión de estas dos vamos a encontrar las apófisis transversas y también las apófisis articulares. Y por último lo que encontramos más posterior, que es la apófisis espinosa. Ahora que tenemos la vértebra formada, podemos darnos cuenta que en el centro encontramos un agujero. A este agujero le vamos a llamar agujero vertebral. Si describimos el agujero vertebral, decimos que este se encuentra limitado anteriormente por el cuerpo y el disco vertebral, lateralmente por los pedículos y posteriormente por las láminas. Cuando tenemos dos o más vértebras superpuestas, vamos a ver que estos agujeros vertebrales van a formar un conducto vertebral. Es cilíndrico y triangular en el cuello y en la región lumbar, mientras que es casi cilíndrico en la región torácica. En este vamos a ver contenidas a la médula espinal con sus respectivas meninges, también los vasos, nervios, al igual que el tejido adiposo, y también vamos a encontrar un ligamento que es el ligamento longitudinal posterior. La cara posterior presenta en la línea media algo que llamaremos la cresta espinal, que va a estar formada por la superposición de las apófisis espinosas. A los lados se observan los canales vertebrales. Hay que poner mucha atención en estos conceptos, ya que es muy común que se llegue a confundir el término de canal vertebral con conducto vertebral. Así que para que esto quede más claro, en este video tenemos que ver a la columna vertebral como si la colocáramos horizontalmente. Al colocarla horizontalmente podemos observar unos canales. Recordemos que los canales son como los de los ríos, que en sí no tienen algo que los cubra por encima. Por eso estos son canales y no conductos. Entonces, para limitarlo, vamos a decir que en la línea media encontramos a la cresta espinal, así que este sería su límite medial. Recordemos que está formado por la superposición de las apófisis espinosas. Después, como límite anterolateral, vamos a encontrar a las apófisis articulares y también
a las apófisis transversas. En el fondo se van a encontrar las láminas vertebrales, que se están marcando de color verde. Y estos serían los límites del canal vertebral, así que no hay que confundir canal vertebral con conducto vertebral. Si ahora observamos una cara lateral de la columna vertebral, podemos observar los agujeros intervertebrales, que en este caso van a estar marcados de color azul. Estos van a estar limitados superiormente por la escotadura inferior de la vértebra superior, inferiormente por la escotadura superior de la vértebra inferior, anteriormente por la cara posterior del cuerpo vertebral y del disco vertebral, posteriormente por la articulación sigapofisiaria entre las apófisis articulares. Estos agujeros permiten que estructuras como los nervios espinales y los vasos sanguíneos entren y salgan del canal vertebral. Ahora podemos comenzar a describir las características de los diferentes segmentos. Comenzaremos con las cervicales. Primero las veremos en unos modelos caseros para posteriormente observarlas en unas vértebras reales. En este primer modelo podemos observar el cuerpo de una vértebra cervical. Vamos a ver que es alargado transversalmente y que también es más ancho anterior que posterior. A este le vamos a describir 6 caras, una cara superior, una inferior, 2 laterales, una anterior y una posterior. En la cara superior vamos a ver que está limitada a los lados por 2 crestas anteroposteriores, que son denominadas gancho del cuerpo o apófisis unciforme, que son estas de aquí. En la cara inferior presenta 2 superficies laterales biseladas. Estas se van a corresponder a la apófisis unciforme de la vértebra subyacente. En la cara anterior algunas veces se llega a observar una cresta media. En la cara posterior se describe que es cóncava y va a limitar anteriormente al agujero vertebral. En este modelo podemos ver que de las caras laterales del cuerpo vertebral van a ser una raíz anterior y de los pedículos una raíz posterior. Estas 2 raíces van a formar lo que conocemos como apófisis transversa, que entre estas 2 se va a formar un agujero, que vamos a llamar agujero transverso. Por este agujero transverso va a pasar la arteria vertebral a partir de la vértebra C6 hacia superior. En la raíz posterior vemos un canal. Este canal va a estar formado por el paso del nervio espinal. Posteriormente vemos el pedículo. En este modelo podemos observar las láminas, que son más anchas que altas. Las láminas están inclinadas de inferior a posterior. Después vemos la apófisis espinosa, que está formada por la unión de 2 láminas. Su vértice es bitubercular. Y también podemos observar el agujero vertebral, que tiene una forma triangular. Si ahora observamos una vértebra cervical real, podemos notar que su cuerpo tiene una forma oval o rectangular. A cada lado observamos las apófisis unciformes, que son unas crestas anteroposteriores. De cada cara lateral se origina el pedículo y la raíz anterior de la apófisis transversa del lado correspondiente, que se está marcando de color verde. Posteriormente podemos observar la raíz posterior de esta apófisis transversa. Entre estas 2 raíces se va a formar el agujero transverso, por donde va a discurrir la arteria vertebral. En la cara superior de la raíz posterior se va a observar un canal transversal, por donde va a discurrir el nervio espinal. Ahí tenemos los forámenes transversos. Estas apófisis transversas van a tener un tubérculo anterior y posterior que servirán de inserción para músculos cervicales. Ahora observamos las 2 apófisis articulares superiores, que recordemos son planas, y que también estas apófisis se formarán a nivel de la unión de láminas y pedículos, por eso las láminas se están marcando de color amarillo.
Ya que tenemos estas estructuras, podemos delimitar el agujero vertebral, que tiene una forma triangular con base mayor. Por último, observamos la apófisis espinosa, que recordemos es bituberculada. Si ahora observamos una cara lateral de la vértebra cervical, podemos observar que su cuerpo tiene un grosor mayor en la cara anterior que en la cara posterior, lo cual formará una escotadura inferiormente. Ahora se delimita la apófisis transversa y podemos ver este canal formado por la raíz anterior y la raíz posterior. Recordemos que por ahí va a pasar el nervio espinal. Ahora se delimita la apófisis articular superior, que se orienta posteriormente, y la inferior, que se orienta anterior e inferiormente. La apófisis espinosa se marca de color morado y recordemos que es bituberculada. Si ahora observamos una cara anterior, podemos delimitar el cuerpo, que en su porción superior, recordemos, tiene las apófisis unciformes, y en la inferior para corresponderse con las apófisis unciformes de la vértebra inferior. También podemos observar la apófisis transversa, que va a terminar con un tubérculo. En la porción superior también observamos la apófisis articular superior, que se está marcando en estos momentos de color verde. En la cara posterior delimitamos las apófisis unciformes, que parecen unos cuernitos. También podemos delimitar las apófisis articulares superiores, que vemos cómo se orientan hacia posterior. Posteriormente delimitamos las láminas, que en su unión se va a formar la apófisis espinosa, que es bituberculada, y en esta imagen se ven perfectamente los dos tubérculos. Si ahora hablamos de vértebras atípicas, tenemos a C1, también conocida como atlas. Esta es caracterizada por no tener un cuerpo vertebral y un proceso espinoso. Esta se extiende más transversalmente que las otras vértebras cervicales. En lugar de cuerpo, va a tener dos masas laterales unidas por dos arcos óseos. En este momento se están marcando las masas laterales. Estas masas laterales cumplen la función del cuerpo vertebral y soportan el peso de un cráneo en forma de globo, de modo similar a Atlas, de la mitología griega, que sostenía el peso del mundo sobre sus hombros. Los procesos transversos del atlas surgen de las masas laterales, son monotuberculares y estas convierten al atlas en la más ancha de las vértebras cervicales. Da inserción a la mayor parte de los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y del cuello. En la cara superior de las masas laterales se encuentran las caras articulares, que tienen morfología cóncava con forma de riñón y se articulan con dos grandes protuberancias craneales denominadas cóndilos occipitales, situadas a ambos lados del foramen magno. El arco anterior presenta anteriormente el tubérculo anterior del atlas, en el que se inserta el músculo largo del cuello. Posteriormente tiene una carilla articular cóncava, elíptica y de eje mayor transversal, que se va a articular con el diente del axis. El arco posterior también presenta una tuberosidad posterior y también corresponde a las láminas de una vértebra típica. Contienen en su cara superior el amplio surco de la arteria vertebral y también el nervio C1 ocupa este surco. Ahora hablaremos de C2, también conocido como axis. Superiormente al cuerpo se sitúa un voluminoso saliente vertical denominado diente del axis o apófisis odontoides, destinado a articularse con el arco anterior del atlas con sus dos carillas articulares elípticas. Las caras articulares superiores están situadas a cada lado del diente del axis, del que solo están separadas por un estrecho surco, mientras que las inferiores presentan la misma orientación que en las otras vértebras cervicales. Los pedículos se extienden desde las caras articulares superiores al extremo anterior de las láminas y no van a presentar una escotadura superior. Para las apófisis transversas, la raíz posterior nace del pedículo y la raíz anterior se implanta en el cuerpo. Entre estos se va a formar el agujero transverso, que se está marcando de color amarillo. Ahora se delimita la apófisis espinosa, que es voluminosa y prismática triangular, termina bifurcada.
El agujero vertebral tiene forma de triángulo como las vértebras cervicales. En clínica tenemos diferentes tipos de fractura. En el caso del axis existe la fractura del ahorcado, en la cual se ve afectada la pars interarticularis, que es la porción en la que se une la apófisis articular superior con la apófisis articular inferior. Otro tipo de fractura es la fractura de Jefferson. Esta ocurre al nivel del atlas y se describe como una fractura en 4 partes, que compromete el arco anterior y el posterior, aunque muchas veces solo se observan lesiones en 2 o 3 partes. Esta es causada por una hiperextensión del cuello o una compresión axial. Para poder observar la articulación atlantoaxoidea, se debe solicitar una radiografía con la cavidad bucal abierta. Por ejemplo, en esta vemos con el inciso A la apófisis odontoides, con el B la apófisis transversa, con C masa lateral, D superficie articular inferior, el E es la articulación cigoapofisiaria izquierda, la F es el cuerpo de C2 y G es la superficie articular derecha. Esto es relevante porque pueden existir diferentes tipos de fractura del diente del axis. Se dice que existen de 3 tipos principalmente. En el tipo 1 la fractura se presenta en la porción más proximal del diente. En la tipo 2 se presenta en el cuello del diente del axis. Y en el tipo 3 se presenta entre la unión de este diente con el cuerpo del axis. Así que cuando solicitamos una radiografía podemos ver algo como esto. Así que ahora ustedes deduzcan qué tipo de fractura es. Otra de las vértebras atípicas es C7, también conocida como la vértebra prominente. Esta es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y las torácicas. El cuerpo puede tener una pequeña carilla articular en relación con la primera costilla. Las apófisis transversas son más largas y monotuberculares. El agujero transverso es más pequeño o puede no estar presente y en este caso estaría atravesado por la vena vertebral. Las láminas son más altas que en las otras vértebras cervicales. Y la apófisis espinosa tiene un solo tubérculo, largo y saliente. Por esta razón recibe el nombre de vértebra prominente. Ahora es momento de hablar de las vértebras del segmento torácico. En este modelo podemos observar el cuerpo de una vértebra torácica. Se dice que tiene un diámetro sagital de un tamaño similar a su eje transverso. También en la parte posterior de las caras laterales, cerca de los pedículos, vamos a tener unas fositas costales. Vamos a tener una fosita costal superior y una fosita costal inferior. Su nombre es debido a que en este lugar se van a articular las cabezas de las costillas. También se dice que el cuerpo de las vértebras torácicas tiene forma de corazón. Ahora vemos que el modelo ya cuenta con sus pedículos y sus apófisis articulares. Las apófisis articulares son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Estas van a ser planas en la región torácica. También vemos que los pedículos van a formar escotaduras, una escotadura superior y una escotadura inferior. La escotadura inferior la mayoría de las veces es mayor que la superior. Ahora en este modelo podemos ver que ya cuenta con sus láminas. Estas láminas son igual de altas que de anchas. También observamos las apófisis transversas. Estas nacen por detrás del pedículo y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral y hacia atrás. Su vértice es romo, pero en su cara anterior va a presentar unas fositas. Estas son las llamadas fositas costales porque se articulan con el tubérculo de la costilla. También podemos observar la apófisis espinosa que está separada del arco vertebral, para que podamos ver lo voluminosa que es. También que su vértice está orientado hacia posterior y hacia inferior. También vemos que su borde superior es más delgado que su borde inferior. Por otro lado, también podemos observar el foramen vertebral, que en esta región es circular. Esta vértebra torácica la estamos viendo desde una cara superior. Así que primero comenzamos a describir su cuerpo. Recordemos que el cuerpo se dice que es mayor en su eje transversal que en su eje sagital. Así que esto le va a dar su característica forma de corazón.
En la parte posterior de las caras laterales vemos las fositas costales, en este caso se ven las dos fositas costales superiores. De color amarillo se están marcando ambos pedículos. De color verde se marcan las apófisis articulares superiores que orientan sus carillas hacia atrás y un poco hacia arriba y lateral. Estas también son planas igual que en la región cervical. Ahora se delimitan las apófisis transversas que nacen detrás del pedículo. Estas tienen una carilla para articularse con el tubérculo de la costilla. En esta imagen no se puede observar muy bien, pero veremos una vista en la que se ven mejor. De azul se marcan las láminas y en la unión de estas dos láminas nace la apófisis espinosa. Pero antes vemos cómo se forma este agujero vertebral que va a tener una forma circular. Y en este momento ya vemos la apófisis espinosa, que es unitubercular y voluminosa. Si ahora observamos una cara lateral y una cara posterior de la vértebra torácica, notaremos las siguientes características. En la cara lateral podemos comenzar marcando el cuerpo vertebral, las fositas costales, tanto la superior como la inferior, que después se van a continuar con el pedículo, que se está marcando de color amarillo, y estos van a formar unas escotaduras, una superior y una inferior. La inferior es más marcada que la superior. Posteriormente vemos las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior, que se encuentran un poco más verticales que las cervicales, pero su orientación es prácticamente la misma. De rojo marcamos la apófisis transversa con su fosita costal, que va a tener esta articulación con el tubérculo de la costilla correspondiente. Y por último marcamos la apófisis espinosa, que como vemos es muy voluminosa y se encuentra hacia una dirección inferior. En esta cara posterior se marcan las apófisis articulares superiores, que son planas y se orientan hacia posterior, las apófisis transversas de color rojo, y por último también se marcan las láminas, que recordemos en su unión se va a formar esta apófisis espinosa, que es de las más voluminosas de la columna vertebral. Si comenzamos a hablar de las vértebras atípicas, comenzaremos con T1. Esta es la primera vértebra torácica y es una vértebra de transición. Se distingue por la presencia en cada lado del cuerpo vertebral de una fosita costal articular completa para la cabeza de la primera costilla y por abajo una fosita más pequeña para la segunda costilla. En el caso de la décima vértebra torácica o T10, tiene como característica distintiva la presencia de una sola fosita costal. Esta va a estar situada en la parte superior del cuerpo para la cabeza de la décima costilla. Continuando, hablaremos de la vértebra T11 y T12. Estas últimas dos vértebras torácicas se asemejan a las vértebras lumbares. Tienen como particularidad la ausencia de las fositas costales en la apófisis transversa, y el cuerpo vertebral de cada una de estas vértebras presenta en sus caras laterales una sola fosita costal completa. Ahora ya es momento de hablar de las vértebras de la región lumbar. El siguiente modelo representa el cuerpo de una vértebra lumbar. Podemos observar perfectamente que es muy voluminoso. Se dice que tiene una forma arriñonada o de frijol. También que su eje transversal es mayor que su eje sagital. En este modelo ya podemos observar los pedículos. Estos pedículos tienen una dirección antero-posterior. También vemos las apófisis articulares. Vamos a tener dos superiores y dos inferiores. Las superiores tienen una forma cóncava y las inferiores una forma convexa. En las apófisis articulares superiores, en sus vértices vamos a encontrar una protusión bastante desarrollada, a la que vamos a llamar apófisis mamilar. También las láminas son cuadriláteras, van a ser más altas que anchas. Las apófisis costales son estas de aquí. Se van a implantar por detrás del pedículo, entre este pedículo y la apófisis articular superior. Son largas, estrechas y terminan en un extremo afilado. Estos representan las costillas lumbares. También tenemos la apófisis espinosa.
que es cuadrilátera, es bastante gruesa, va a estar orientada en una dirección horizontal hacia posterior y se dice que tiene forma de hacha. A esta vértebra lumbar la vamos a describir desde su cara superior. Desde esta cara podemos observar que el cuerpo vertebral es muy voluminoso y tiene una forma arriñonada, ya que su eje transversal es mayor que el sagital. De color amarillo se están delimitando ambos pedículos de cada lado, para después poder delimitar las apófisis transversas, de un color morado. Posteriormente se van a delimitar las láminas. Estas láminas están de color azul y una vez que ya tenemos estas estructuras delimitamos el agujero vertebral, que se dice que tiene forma de triángulo equilátero. Las apófisis articulares son cilíndricas, ya no son planas, y son cóncavas superiormente y se puede decir que son convexas inferiormente. Estas van a tener una apófisis mamilar, que es muy particular en estas vértebras lumbares. Esto le va a dar la apariencia de una mano, ya que si la ven parece que tiene 5 dedos. Y por último se marca la apófisis espinosa, que va a ser cuadrilátera y gruesa. Desde una cara anterior y posterior podemos describir las siguientes estructuras. En el caso de la cara anterior, primero delimitamos el cuerpo vertebral, que es muy voluminoso. Posteriormente podremos delimitar las apófisis articulares superiores y las inferiores, y a cada lado las apófisis transversas de color morado. Y lo que se alcanza a ver muy en el fondo es la apófisis espinosa. En la cara posterior describimos estas superficies articulares, que son cilíndricas, y lo de rojo son las apófisis mamilares. También se pueden delimitar las apófisis transversas, que tienen unas tuberosidades. Estos son unos procesos accesorios. De azul se están delimitando las láminas, que en su unión se formará la apófisis espinosa, que se está marcando de color negro. Y por último las apófisis articulares inferiores. En esta cara lateral es importante resaltar la escotadura superior y la escotadura inferior, que formarán los pedículos que están marcados de amarillo. La escotadura inferior es mayor que la escotadura superior. También se pueden observar las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior, y la apófisis mamilar. Por último se observa la apófisis espinosa, que es cuadrilátera, gruesa y está orientada en dirección horizontal hacia posterior. Se describe que tiene una forma de hacha, ya que es cuadrilátera y angosta. Desde una vista oblicua de la región lumbar de la columna vertebral se puede ver algo muy particular, que es un perrito terrier escocés. La cabeza de este perrito va a estar formada por los pedículos, la oreja y la pata anterior va a estar formada por la articulación sigapoficiaria, que está formada por las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior. Después el cuerpo va a estar formado por las láminas, que se van a estar marcando de color azul. Y por último la pata posterior va a estar formada por la apófisis espinosa. Esto es importante porque la fractura de la porción interarticular, que es conocida como espondilolisis, de la cuarta o quinta vértebra lumbar, puede observarse mediante una radiografía oblicua. En este caso va a parecer que el perrito tiene un collar. Cuando un perrito tiene un collar ancho, representa el desplazamiento de los cuerpos vertebrales, es decir, el grado de espondilolistesis. Dentro de las vértebras atípicas vamos a encontrar a la vértebra L1, que tiene como característica particular que su apófisis costal es de menor tamaño que la de las otras vértebras lumbares. Por otro lado también tenemos a la vértebra L5. La altura del cuerpo es mayor anterior que posteriormente. Las apófisis articulares inferiores están más separadas entre sí que en las demás vértebras lumbares. Su superficie articular se extiende hasta el límite inferior de los pedículos. Ahora hablaremos del sacro.
El sacro es el resultado de la fusión de 5 vértebras sacras. Se encuentra situado en la parte posterior de la pelvis, inferiormente a la columna vertebral y entre los dos huesos coxales. Forma con la columna lumbar un ángulo obtuso saliente anteriormente denominado promontorio. Este ángulo mide 118 grados en la mujer y 126 grados en el hombre. Este tiene forma de pirámide cuadrangular, aplanada de anterior a posterior, de base superior y vértice inferior. Se describen en él 4 caras, una base y un vértice. La cara pelviana o cara anterior es cóncava de superior a inferior y transversalmente. Su parte media está constituida por los cuerpos de las 5 vértebras sacras, separadas entre sí por 4 líneas transversales. La altura de los cuerpos vertebrales disminuye de superior a inferior. En los extremos de estas líneas transversales se observan a cada lado 4 orificios, los orificios sacros anteriores. Estos orificios son ovales y van a ser atravesados por los ramos anteriores de los nervios sacros. Las vértebras sacras segunda, tercera y cuarta darán inserción al músculo piriforme. La cara dorsal o cara posterior es convexa y muy irregular. Presenta en la línea media una cresta. A esta se le va a denominar cresta sacra media, siendo el resultado de la fusión de las apófisis espinosas. La cresta sacra media se bifurca inferiormente a la altura de los agujeros sacros posteriores, tercero o cuarto, en 2 columnitas óseas, las astas del sacro. Las astas del sacro divergen de superior a inferior y limitan el hiato del sacro, en cuyo vértice termina el conducto sacro. A cada lado de la cresta se encuentran 2 crestas sacras intermedias, resultantes de la fusión de las apófisis articulares. Después encontraremos los agujeros sacros posteriores, que son 4 a cada lado. Son más pequeños que los anteriores y están atravesados por los ramos posteriores de los nervios sacros. Más a lo lateral encontraremos 2 crestas sacras laterales, que son más voluminosas que la intermedia. Estas van a estar situadas lateralmente a los agujeros sacros posteriores y resultan de la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Y también se puede observar la primera fosa cribosa, que es mucho más extensa y profunda que las restantes. Superiormente también vamos a encontrar las apófisis articulares, y en las alas del sacro vamos a encontrar unas tuberosidades que serán llamadas tuberosidades del sacro, que se están marcando en este momento. En esta imagen podemos ver la cresta sacra media formada por la fusión de las apófisis espinosas. También observamos la cresta intermedia formada por la fusión de las apófisis articulares, y a lo lateral encontramos la cresta lateral, que va a estar formada por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Las caras laterales son triangulares de base superior. Se aprecian en ellas 2 segmentos, uno superior y otro inferior. El segmento superior es ancho y corresponde a las 2 primeras vértebras sacras. Su porción anteroinferior está ocupada por una superficie articular llamada cara auricular, porque su contorno se asemeja al de una oreja. Se articula con una carilla similar del hueso coxal. Posteriormente a la cara auricular se encuentra un área irregular y rugosa, en la cual se distingue la primera fosa cribosa. El segmento inferior está a la inserción de los ligamentos sacro-tuberoso y sacro-espinoso. El extremo inferior del sacro presenta una pequeña superficie oval prácticamente plana, el vértice del sacro. Y por fin hemos llegado al coxis. Les pido que pongan mucha atención en cómo se escribe coxis porque es muy común que se equivoquen al escribirlo, entonces tengan eso en cuenta. El coxis es una pieza ósea aplanada de anterior a posterior y triangular. Su base es proximal y su vértice distal. Está constituido por la unión de 4 a 6 vértebras fusionadas. En el coxis se distinguen 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice. La cara anterior es ligeramente cóncava. Ambas presentan surcos transversales
que son indicios de la primitiva separación de las vértebras coxígeas. Los bordes laterales son irregulares y sirven de inserción a los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso, al igual que al músculo coxígeo. La base se articula con el vértice del sacro. Presenta a cada lado dos prolongaciones. Una es vertical, a la que se le denomina asta del coxis, y está unida a la asta correspondiente del sacro por un ligamento. La otra es la transversal y se designa con el nombre de asta lateral. El vértice es romo y frecuentemente está desviado de la línea media. Seguramente en este momento se deben estar preguntando, ¿y yo por qué me tengo que saber todas las características de las vértebras? Pues déjenme decirles que estas son muy importantes porque a través de estas nos vamos a guiar en imagenología o también en anatomía de superficie, como es la imagen que les presento, o también para saber qué estructuras u órganos se encuentran a tal nivel vertebral. Por ejemplo, en esta imagen vemos que a nivel de la vértebra T3 vamos a encontrar la raíz de la escápula o la raíz de la espina de la escápula. A nivel de T7 encontramos el ángulo inferior de la escápula. A nivel de L4 encontramos el punto más alto de la cresta ilíaca. También vemos a la vértebra prominente y cuando se flexiona la cabeza se puede ver el ligamento nucal. Entonces, tal vez ahorita no le ven mucha relevancia a la columna vertebral, pero cuando vean los siguientes temas de anatomía van a entender por qué era tan importante para que se puedan guiar y también vayan integrando todos estos conocimientos. Ahora llegó su momento de practicar. A continuación les dejo unas tablas que pueden ir rellenando con lo que ya vimos durante la clase. También tienen el código QR si lo quieren escanear desde el celular, que los llevará a la página para que la puedan descargar e imprimir, o también le pueden tomar captura. Esta es la segunda tabla, está dividida en dos. Entonces si tienen alguna duda pueden regresar el video para que la vayan llenando. O también para que vayan aclarando algunos puntos que tal vez no quedaron tan claros y al final ya tengan un material con el cual estudiar para sus clases. Esta es la bibliografía que se usó para la realización de esta clase y con esto terminaríamos. Así que muchas gracias por su atención y siempre recuerden que un genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo.